Hola, nosotros somos el equipo 14 y vamos a hablar sobre tres conceptos de termodinámica: calor, energía interna y trabajo. Bueno, para comenzar hablaremos sobre lo que es el concepto de trabajo. El trabajo dentro de termodinámica se define como la energía que fluye entre los límites del sistema y el medio, y que también puede ser utilizada para cambiar la altura de la masa dentro de un medio. Algunos de los datos que debemos de saber sobre el trabajo es que es transitorio, lo que quiere decir que solamente aparece cuando ocurre un cambio de estado dentro del sistema. También el efecto neto del trabajo es que va a cambiar la energía interna del sistema o del medio. El trabajo también se puede calcular con la diferencia de la energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Y si el trabajo es positivo, quiere decir que el medio actúa sobre el sistema. Y si el trabajo es negativo, quiere decir que el sistema actúa sobre el medio. La fórmula del trabajo nos quiere decir que se efectúa un trabajo cuando un objeto sujeto a una fuerza F se mueve a través de una distancia, de acuerdo con la integral del camino. Esta expresión resultante la podemos transformar utilizando la definición de presión como fuerza por unidad de área, que finalmente quedaría como trabajo igual a menos la integral de la presión externa por la derivada del volumen, que al realizar esta integral nos quedaría como resultado menos la presión externa por la diferencia del volumen. Esto quiere decir que siempre que ocurra un cambio de volumen, ya sea por ejemplo cuando inflas un globo o cuando inflas una llanta, va a existir el trabajo. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el segundo concepto, que es el calor. ¿Qué es el calor? Es una cantidad escalar y es la energía que se transfiere entre el sistema y el medio. Algunas características del calor es, número 1, que el calor solo aparece cuando hay un cambio de estado entre el sistema y el medio. Número 2, que el efecto neto del calor es el cambio de energía interna entre el sistema y el medio, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. A continuación les mostraremos un ejemplo de calor, el cual hacemos en nuestra vida diaria, como el calentar una marucha en el microondas. Bueno, continuamos con el último término, el cual es la energía interna. Este es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. En fin, es importante mencionar que la energía interna es una función de estado, es decir, esta depende únicamente del estado inicial y final del sistema. Aquí en la materia de físico-química lo vemos desde la termodinámica aplicando para el caso de un gas ideal. Y esto puede demostrarse tal que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura, porque se desprecia toda interacción entre las moléculas o átomos que lo constituyen, por lo que podemos concluir que la energía interna es solo energía cinética que depende únicamente del cambio de temperatura. Esto también es conocido como la ley de Joule. La variación de energía cinética de un gas ideal se calcula mediante la siguiente expresión, donde N es el número de moles, Cv es la capacidad calorífica a volumen constante y el delta T pues es el cambio de temperaturas que deben ir expresadas en Kelvin. Para demostrar esta expresión, imaginemos dos isotermas caracterizadas por sus temperaturas, temperatura A y temperatura B, como se muestra en la figura. Ambas deben ser diferentes para que exista energía interna en un sistema. Un ejemplo de energía interna son los gases comprimidos, ya que debido a sus propiedades, los gases tienden a ocupar el volumen donde se encuentran. Y por ejemplo, si están en un recipiente muy grande, entonces su energía interna será menor. En cambio, si están en un volumen más pequeño, su energía interna será muy grande, mucho más grande, sí. Esto se debe a que, por ejemplo, si están en una habitación, las partículas de este gas tenderán a no encontrarse. Las interacciones que tendrán entre ellos serán menores, entonces su energía interna no será tan grande. Como por ejemplo sería en un recipiente pequeño donde las partículas estarían más juntas y tenderían a chocar más entre ellas y por tanto habría mucha más energía. Sí.
A manera de conclusión, recordaremos lo visto en el presente video por medio de un ejemplo que englobe todos los conceptos. Se conoce entonces que el calor y trabajo son manifestaciones de energía entre los límites del sistema y el medio, ambas dependientes de diferentes propiedades. La primera de ellas, el calor, depende totalmente del cambio de temperatura, mientras que la segunda depende de un cambio de volumen en el sistema a través de interacciones con el medio. Finalmente, energía interna es el cambio de energía asociado con el movimiento aleatorio desordenado de las moléculas, completamente dependiente del cambio de temperatura. La energía interna de los sistemas de partículas puede variar independientemente de su posición espacial o forma adquirida. En el caso de los líquidos y gases, por ejemplo, al introducir calor a un sistema cerrado de partículas, se añade energía térmica que incidirá en la energía interna del conjunto. Sin embargo, la energía interna es una función de estado, es decir, el cálculo de la variación de la energía interna en un ciclo determinado será siempre nula, pues el estado inicial y el final son uno y el mismo. Esto es para los cambios cíclicos de energía interna, es decir, energía interna igual a cero. En los casos en los que se realiza una cantidad de trabajo mecánico, W, es decir, trabajo, que resulta en la expansión del sistema y una disminución de su energía interna, o bien en sistemas isotérmicos, energía interna va a ser igual a trabajo en un signo negativo. En los casos en los que añadimos energía calorífica que incremente la energía interna va a ser igual al calor. En los ejemplos tenemos gases comprimidos, considerando que los gases tienden a ocupar el volumen total del recipiente en que se los contenga, pues su energía interna variará en la medida en que esta cantidad de espacio sea mayor y aumentará cuando sea menor. Así, un gas disperso en una habitación tiene menos energía interna que si lo comprimimos en una bombona, ya que sus partículas estarán obligadas a interactuar más estrechamente. Así también, tenemos el ejemplo de aumentar la temperatura de la materia. Si aumentamos la temperatura de, por ejemplo, 1 gramo de agua y 1 gramo de cobre, ambos a una temperatura base de 0 grados centígrados, notaremos que a pesar de ser la misma cantidad de materia, el hielo requerirá una mayor cantidad de energía total para alcanzar la temperatura deseada. Esto se debe a que su calor específico es mayor, es decir, sus partículas son menos receptivas con la energía introducida que las del cobre, sumando mucho más lentamente el calor a su energía interna.